Me Listo, copiaste. buenas tardes. Humberto, buenas tardes. Bienvenido. Bueno, vamos a esperar un par de minutitos más. Conecte quienes estén por allí ingresando. E iniciamos a hablar un poco de este proceso de creación de nuestro metaverso, proceso de exploración entre las distintas áreas que conformamos el equipo Nibrona. Vamos a hablar un poquitico sobre metaversos empresariales o metaversos corporativos, algo de información de valor y queremos también dar un pequeño tour por nuestro metaverso que pues hemos venido desarrollando, que se irá transformando, irá mutando según los testeos y la interacción que tengamos con ustedes, todo en pro de mejorar la experiencia. Entonces esperemos un minutito y si les parece empezamos a hablar sobre este gran tema del metaverso. Buenas tardes, Iván, ¿cómo estás? Bueno, Iván, buenísimo, buenísimo esto que me cuentas. Listo, vamos a iniciar. Les cuento un poco la dinámica, es pues muy tranqui, de charlar un poquito, de compartirles algo de información de valor. La primera media hora vamos a hablar un poquitico de temas relacionados con metaverso, esta gran tendencia. Les voy a contar un poco cómo fue el proceso de co-creación de nuestro metaverso, quizás 30, 40 minutos máximo, y luego pasaremos a explorar nuestro metaverso, que está conformado por diferentes espacios internos, cada uno pensado para desarrollar distintas actividades y para vincularse también con nuestros otros canales de comunicación externa. Para nosotros el metaverso se vuelve algo tan relevante como tener la presencia de Neurona en cualquier otro país. Prácticamente estaríamos habitando el metaverso. De entrada, pues me presento para quienes no me conocen. Si no me escuchan o algo por allí, pueden escribir por el chat. Eh, Les cuento, pues yo soy Wolfram Parrado, soy cofundador de Neurona, una compañía que algunos de ustedes, con algunos de ustedes ya hemos podido empezar a co-crear algunos proyectos inmersivos. Hemos tenido el placer de compartir en espacios. Con quienes no hemos tenido el placer, pues les presento Neurona, una compañía que lleva 8 años trabajando con la inclusión de las tecnologías inmersivas dentro de las empresas, y pues nuestro rol es un poco acompañar a esas empresas a identificar dónde estas tecnologías pueden aportar, un poco de nuestro core, nuestra esencia, y una vez identificamos dónde pueden estas tecnologías entrar a enriquecer la experiencia, pues empezamos a co-crear soluciones basadas en estas tecnologías, también en metodologías de diseño centradas en el usuario, muy siempre pensando desde la co-creación y demás. Listo, entonces iniciamos un poco el tema que les quiero comentar. Para algunos de ustedes de pronto esta pregunta ya es muy reiterativa, ¿no? ¿Qué es el metaverso? Y si bien es reiterativa, vale la pena que recordemos porque algo que nos hemos venido dando cuenta y muy frecuentemente con decisores de diferentes compañías, pues es, aún hoy en día hay cierto nivel de dudas o desconocimiento o incluso de extrañeza, ¿no? ¿Qué es el metaverso? Pues digamos
¿Qué es el metaverso? Hay diferentes definiciones que se han ido presentando por diferentes actores. Acá voy a proyectar algunas de las definiciones por diferentes personas relevantes en el campo. Y pues identificando estas diferentes definiciones y podríamos sumar algunas adicionales, les quiero dar mi interpretación de qué es el metaverso y también un poco cómo el metaverso, como una unión de tecnologías, pues está conformado justamente por este tipo de elementos, de tecnologías que empiezan a charlar entre sí. Para muchos de ustedes, pues ya es también muy común escuchar términos como blockchain, VR o realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, todo esto que acaba de pasar hace unas cuantas semanas con por fin el lanzamiento de los visores de Apple que le apuestan a la realidad aumentada, a la realidad mixta, los NFTs, cripto, el mundo cripto, Web3, 5G, incluso ya un poco lo que se viene charlando sobre el posible 6G, las DAOs, la inteligencia artificial. Digamos que el metaverso lo podríamos definir como una unión de tecnologías que nos permiten, acá vamos a ver como unos principios básicos, generar una experiencia multiusuario, quienes nos conectamos desde diferentes plataformas. Estamos viendo una experiencia en el metaverso. Algunos de ustedes estarán conectados desde un celular, quizás desde un computador, una tablet, quizás algunos desde un visor de realidad virtual. Yo por lo menos estoy conectado desde un celular y desde un computador al tiempo. Por eso digamos que tiene un carácter de multiplataforma y multiusuario en la medida en que podemos interactuar entre nosotros de manera simultánea. También entra un término que vale la pena nombrar, que es el término digital, ¿no? El metaverso busca enriquecer esa experiencia de cómo migramos actividades que hacemos usualmente presenciales a lo virtual, y allí sale este término justamente que vincula lo físico con lo digital, el término digital. Y otro término que también está muy ligado a todo este tema de descentralización, de Web 3.0, y es el ser prosumidores. Prosumidores como aquellos consumidores que ya no tienen ese papel pasivo de solo consumir, sino también de producir contenidos, de producir experiencias, de entrar a ser parte de estos mundos virtuales. Algunas tecnologías. Hay quienes de pronto piensan que por tener un hype tan fuerte de la inteligencia artificial en términos mediáticos, el metaverso ya llegó a sus últimos días de vida, aún teniendo en cuenta que el metaverso comercialmente pues está ahora entrando a vivir, ¿no? A vivir, son sus primeros añitos. Y es todo lo contrario, desde mi punto de vista, la inteligencia artificial cuando empieza a tomar esta fuerza, cuando empieza a tener esta aplicabilidad tan fuerte dentro de las compañías, cuando muchos de ustedes seguramente sus empresas, en sus áreas, en sus procesos diarios ya empiezan a implementar herramientas de inteligencia artificial y cómo estas herramientas se vinculan dentro del metaverso, poco para enriquecer la experiencia del usuario. Desde mi punto de vista, el hecho de que la inteligencia artificial empiece a tener esa relevancia en el día a día también potencia la existencia de este gran concepto que vincula estas tecnologías como es el metaverso. Entonces, volviendo a una definición sencilla, yo lo describo como un espacio virtual donde podemos acceder desde diferentes plataformas, donde podemos los vamos a compartir en los próximos días por correo electrónico a quienes se han registrado, entonces no voy a entrar a detallar los datos. En la presentación que ustedes reciban también están conectadas las fuentes, si quieren entrar a ver ya todo el tema de reportes, ir al detalle de estos reportes que nos comparten diferentes consultoras a nivel global, pero pues
demos una pasada rápida. Veamos cómo entrando a Google vemos cuál es la tendencia de búsqueda del término metaverso a lo largo de estos 3 años, ¿sí? Sin ir más allá y empezar a hablar que el metaverso como concepto venía desde la década de los 90s, 80s o antes, veámoslo cómo está funcionando en el mercado porque vamos a hablar más desde el metaverso corporativo empresarial. Entonces, si entramos a Google y vemos cómo Google Trends y vemos cómo es esta búsqueda, vemos cómo el término de metaverso tuvo un hype grandísimo con, pues cuando Mark Zuckerberg sale y bota este término y lo acuña dentro de su proceso de transformación de la compañía Meta, cómo ha tenido un decrecimiento notorio. Claro, viene un hype, viene un tema de, si recuerdan esta curva que describe la adopción o que describe la innovación, el proceso de adopción de la innovación, pues sabemos que siempre va a haber una punta y luego va a haber se describe una figura llana y luego un decrecimiento, mientras el mercado obviamente entra a interactuar. Sin embargo, vemos cómo este año ha tenido unos puntos interesantes. Seguramente si esto lo contraponemos con volúmenes de búsqueda de términos como inteligencia artificial, tendríamos algo muy interesante para comparar. Si le sumamos algo de realidad mixta, realidad aumentada y empezamos a ver cómo todos estos términos pueden tener una mixtura. También veamos cómo la palabra metaverso en español, en este mapa mundi que ven, en este mapa que ven al lado derecho de la pantalla, describe el palabra metaverso en español, cuáles son los países que tienen mayor volumen de búsquedas. Y vemos allí España, vemos a Italia, vemos a Colombia, uno de los principales países. Esto también nos lo comparte un poco tanto Google como Ipsos en sus diferentes reportes. Pero también veamos un poco entonces qué tan familiarizados estamos con los conceptos de metaverso y de realidad aumentada, de realidad virtual. Y entonces vemos cómo dentro de estos diferentes análisis, estudios, encuestas y demás, vemos que el 67% de los adultos colombianos, claro, tendríamos que entrar a ver cuál fue este volumen de encuestas que se hicieron, pero pues yo estoy haciendo acá un intercomunicador en este momento. El 67% del público adulto ve como de manera positiva la implementación de las realidades extendidas en el día a día de sus vidas. Y vamos a ver también estos datos cómo se ven soportados por otros datos adicionales. Eh, igual como les decía, toda esta información va a estar presente en estas memorias que les vamos a compartir. Veamos ahora cómo se ha comportado la accesibilidad y el consumo de Internet, entendiendo que es algo básico para todos poder estar interconectados en un espacio virtual. Entonces veamos de la población, que ya pasamos los 8 billones de pobladores en el planeta Tierra, qué porcentaje tiene conexión a Internet, qué porcentaje lo hace desde un dispositivo móvil y qué porcentaje es consumidor habitual de plataformas de redes sociales y demás, social media. Entonces, como un 64.4% de quienes habitamos el planeta tenemos conectividad a Internet. También repasemos un poco el tiempo de dedicación que estamos conectados a la Internet y qué hacemos en ese tiempo, que es muy importante, o desde qué dispositivos estamos conectados. En promedio, a nivel mundial, los seres humanos estamos conectados a Internet desde 60 y pico por ciento en promedio. Esto es datos de este año. Veamos qué hacemos en estas 6 horas y 37 minutos, pero algo importante, veamos desde qué dispositivo nos conectamos. Y si vamos a esta data y nos retrocedemos al 2022, ustedes pueden ir a la fuente y confirmarlo también, ir un poco a los reportes de años anteriores, vemos cómo en el 2022 y en el 2021 se ha marcado una tendencia de crecimiento importante respecto a este número de personas, cómo acceden a Internet y lo hacen desde dispositivos de realidad virtual. Claro, lleguemos un poco a la claridad de que realidad virtual no es metaverso, ¿no? Para quien saluda por allí al fondo, hola, ¿cómo vas?
Realidad virtual es una tecnología que hace parte de ese grupo de tecnologías que conforma el metaverso y es una manera de adentrarnos no la única, es una manera. Y veamos cómo en el 2023 respecto al 2022 aumenta un porcentaje importante el número de personas que se conectan desde visores de realidad virtual. Estas son tendencias y es importante tenerlas en cuenta, ¿no? También veamos hacia dónde se proyecta que el metaverso empiece a tener, y las tecnologías inmersivas empiecen a tener impactos en nuestro día a día. Entonces, en aprendizaje virtual, entretenimiento, en trabajo remoto, ¿no? Hay data que nos dice que después de pandemia, la cantidad, la relación de empleos que se redujeron de manera presencial es de 1 a 3, ¿no? Entonces, como todas estas personas, me incluyo allí, incluso el Team Neurona, la mayoría trabajamos un gran porcentaje de la semana de manera remota. ¿Cómo lo podríamos hacer a partir de herramientas o enriquecer a partir de ese tipo de plataformas o herramientas? Y así otra serie de actividades, importante que lo veamos. También muy relevante, todos estamos conectados desde esta plataforma, quienes estamos allí, quienes no y me vean posteriormente en las memorias y demás, estamos conectados desde una plataforma llamada Spatial. Y este esquema que vemos acá lo que nos describe es cuántas plataformas en este momento, y estos son algunas de las plataformas, existen o están activas para que nosotros exploremos y desarrollemos nuestros primeros metaversos. Entonces, claro, hay unas muy reconocidas a nivel global, como Decentraland, como Minecraft, como Roblox, como Sandbox. Está donde estamos hoy conectados, Spatial, algunas que son metaversos más de entretenimiento, como Fortnite, y podríamos identificar unas cuantas más. Lo importante allí es ver que hay diferentes plataformas que podemos aprovechar. En este caso nosotros decidimos aprovechar esta por un tema de experiencia, por un tema de ahorita igual les voy a comentar los motivos principales, también por un tema de alianzas con otras plataformas con las que nosotros trabajamos usualmente, pero acá vemos como este multiverso del metaverso, ¿no? Cada una de estas plataformas podemos acceder desde diferentes dispositivos, algunas monetizan de cierta manera, otras lo hacen de otra manera. Lo importante, y acá viene el concepto, uno de los que tocamos al inicio de las DAOs, este grupo de personas con intereses común que busca descentralizar cierto tipo de actividades. Entonces aquí entra el blockchain, entran las criptomonedas, algo muy relevante dentro del gran concepto del metaverso. Y pues vayámonos con esta idea, seguro algunos han entrado a Mozilla Fox, algunos a Decentraland, algunos sean usuarios activos de Fortnite. Lo importante es ver cómo estas plataformas, por muy distintas que sean en términos estéticos y funcionales, guardan unos rasgos comunes, que es lo que empieza a darle como forma y vida al metaverso. Bueno, desde mi punto de vista, ¿cuáles son las ventajas de implementar un metaverso en una empresa? Un metaverso empresarial, un metaverso corporativo. Y esto lo tomo desde la experiencia del día a día de trabajar con otras compañías. Ya les vamos a mostrar algunos casos de éxito que hemos tenido con otras compañías. Como también lo podemos encontrar en algunos de estos reportes que he venido un poco resumiendo y compartiéndoles. Algo muy importante, enriquece la experiencia del usuario, genera espacios de co-creación y networking. Acá es un claro ejemplo. Para ciertos procesos nos ayuda a generar una reducción importante de los costos y de los tiempos, particularmente para procesos ligados a onboarding, a captación de recursos humanos, de las áreas de recursos humanos y gestión del talento humano. También para capacitación y entrenamiento. Ya ahorita vamos a ver algunos ejemplos. O voy a nombrar algunos de los proyectos que hemos desarrollado, pero con algunas de las compañías que hemos venido trabajando han implementado estas herramientas bajo el concepto del metaverso para llevar a cabo procesos de capacitación y entrenamiento. Algo muy importante, apropiación tecnológica y transformación digital.
¿no? Estamos en el auge y también por un tema acelerado para mejorar ciertos procesos. ¿Cuántos de ustedes utilizan inteligencia artificial en el día a día? ¿Cuántos de ustedes han utilizado el metaverso para alguna actividad? ¿Cuántos de ustedes conocen un poco más a detalle cómo es realizar una transacción por una wallet y demás? Eso no lo permite, lo motiva, ¿no? Es una de las puertas de entrada. Y posicionamiento y visibilidad. Podríamos nombrar algunos otros, incluso algunos de ustedes que ya han hecho parte de estas plataformas, incluso para estar conectados a algunos colegas de Trigo Video, quienes también son de las empresas que allí trabajan de la mano en el desarrollo de estas experiencias, podrían complementar de otras ventajas que nos presentan el metaverso. Otros motivos por los cuales veamos un poco, complementando estos datos que nos dice el Metaverse Institute sobre cuál es la proyección de crecimiento y la proyección que el metaverso y las diferentes tecnologías que lo conforman tienen dentro del mercado. Entonces nos dice que en los próximos 10 años el 95% de líderes decisores de compañías ven con buenos ojos, ¿no? De una manera positiva en la inclusión del metaverso. Es algo muy importante. Igual este reporte lo van a poder encontrar en las memorias. Muy interesante esta institución que aboga por darnos a conocer el uso potencial del metaverso en diferentes sectores. Lo recomiendo, nosotros lo chequeamos constantemente. También en términos de participación del mercado, ¿no? En términos de números, ¿qué se espera? Pues la participación en términos de trillones de dólares. O incluso los consumidores, ¿qué nos dicen los consumidores? ¿Qué ven ellos en el metaverso? Lo ven como la próxima, el gran suceso, el gran hito, ¿no? Y es un poco lo que nos dicen. Ventajas de metaversos que nosotros hemos podido reflejar, como estas que vemos allí, el poder tener un mayor engagement, el poder tener temas de tiempos de atención, evidentemente, y no tenemos que desconocer que para poder ingresar a un metaverso necesitamos ciertos recursos, en términos de hardware, en términos de software, quizás para algunos de ustedes hasta que se conectaron, si tenían varias pestañas abiertas o estaban en una videollamada, les costó un poco en términos de procesamiento. Si estaban con internet de pronto de datos, de pronto se demoró un poco en cargar. Esto es muy importante irlo revisando y ver cómo podríamos generar una experiencia un poco más fluida. Y eso lo hacemos a partir del testeo. Esto que estamos haciendo hoy, aunque usted no lo crea, adicional de compartir la información y mostrarles nuestro metaverso, ahorita hacer un pequeño tour, también nos sirve a nosotros para testear, para saber qué impacto tiene por parte de ustedes, interesante si posterior a esto o durante el evento, ya sea en el chat, en redes sociales, a mi WhatsApp, al correo que les llegó de invitación, nos escriben qué les pareció la experiencia, qué podríamos mejorar. De eso se trata un poco y entremos entonces a hablar un poco de cuál ha sido nuestra experiencia trabajando con el desarrollo de metaversos. Estas son algunas de las instituciones con las que hemos trabajado o desarrollado proyectos muy ligados a metaverso. Quienes nos conocen saben que trabajamos con tecnologías inmersivas, con gamificación, con narrativa 360, narrativa inmersiva, y metaverso pues viene siendo algo que venimos explorando desde hace unos 5 años. Estas son algunas de las instituciones con las que hemos trabajado estos proyectos. Estos son algunos de los casos de éxito explorando distintas plataformas. Digamos que el haber llegado a elegir Spatial no fue fortuito, no fue algo gratuito, no fue carambolas, realmente hubo un análisis previo, exploramos algunas otras plataformas, algunas otras evidentemente no las hemos explorado, y eso es lo que hacemos nosotros, apropiamos la tecnología y la ponemos a disposición de, de ustedes, de quienes están conectados. Estos son algunos de los ejemplos. Importante revisar algo de data, seguramente es importante siempre al momento de tomar una decisión. Yendo un poco hacia el pasado, nos dimos cuenta que estos metaversos, dentro de la trazabilidad que les hemos llevado, han sido visitados por más de 5.000 usuarios. Nos atreveríamos a decir que algunos más, tal vez más de 10.000, pero por data que tenemos dentro de los registros, nos vamos un poco con esta data un poco conservadora.
Al día de hoy hemos desarrollado cerca de 9 metaversos y en proceso de desarrollo tenemos un par más. E importante, ¿para qué tipos de actividades hemos desarrollado estos metaversos? O sea, nuestros clientes, ¿para qué los implementan? Y es también un motivo o uno de los motivos adicionales de por qué implementar el metaverso. Algunas compañías con las que hemos trabajado, de las que mostré ahorita en este slide, lo utilizan para procesos de onboarding. Entonces, ¿cómo podríamos recrear ciertas instalaciones, ciertos espacios? ¿Cómo podríamos hacer un recorrido con nuestros colaboradores que por alguna razón están en otro país, otra ciudad? ¿Cómo podríamos hacer trabajo en equipo y identificar ciertas habilidades, ciertos conocimientos? Pues podríamos hacerlo en espacios como estos, perfectamente vinculando algo de gamificación, incluso sabemos, porque lo hemos hecho, que podemos desarrollar dinámicas más ligadas a gamificación con herramientas como escape rooms y demás, o carreras de observación, lo podríamos vincular perfectamente en tiempos de pandemia, ferias, eventos y congresos, ¿no? En ustedes de pronto en esos 2 años, año y medio que estuvimos un poco allí intermitentes, no asistió a un evento virtual y quizás lo hizo desde una plataforma de este tipo. Otro tipo de uso que le vienen dando nuestros clientes al metaverso son para capacitaciones y entrenamientos. Claro, esto vinculado a otro tipo de tecnologías. Quizás la realidad aumentada y la realidad virtual entran a complementar muy bien la experiencia, pero también desarrollos web a los cuales podemos acceder al alcance de un clic. Tengamos en cuenta, y ahorita lo voy a charlar un poco, que esto hace parte de otro canal de interacción con nuestra comunidad, que es el metaverso. Capacitaciones y entrenamientos, cómo lo podríamos hacer, recreaciones de ciertos elementos, ciertos sistemas y demás. Gestión comercial, inevitablemente. Me atrevería a decir que 8 de cada 10 reuniones que suelo tener con alguien interesado en temas de metaverso, pues evidentemente lo lleva a vivir la experiencia y allí podemos generar y enriquecer la experiencia. También lanzamientos de productos, ¿no? ¿Cuántos no han visto que, bueno, la Semana de la Moda ya viene haciéndose creo que 3 años seguidos virtuales, que no sé si son de Centraland, pero quienes no han visto que marcas tanto locales como internacionales han implementado diferentes metaversos para lanzamientos de sus productos, colecciones, prendas, calzado, vehículos, ¿no? Entonces, ahorita que hablábamos de una de las ventajas de reducción de costos es cómo yo puedo customizar o personalizar algún producto que quiero comprar, pero lo hago de una manera virtual, simulada, antes de tener que tener un stock grandísimo de elementos y un espacio que pagar de alquiler y lo podemos llevar al metaverso. Aquí ideas que igual vengo recordando dentro de este espacio de charla. Estas son algunas de las actividades, evidentemente se podrían sumar unas cuantas más, las más relevantes dentro de lo que hemos desarrollado en estos metaversos para estas compañías. Y por último, dejando de lado ya toda esta data, este contexto y un poco la experiencia, quiero contarles un poco cómo fue el proceso de co-crear nuestro metaverso, porque sé que para algunos de ustedes, y lo sé de primera mano porque lo he charlado, está la duda, bueno, pero esto cómo se desarrolla y esto es complejo, es demorado, es fácil, es económico, es costoso y yo qué tengo que hacer, tengo que aprender. Todas estas dudas son muy comunes. Pues en el proceso de co-creación de Neurona, de co-creación del metaverso, evidentemente ese proceso también, esa metodología la replicamos para procesos internos y externos. Pues hay una metodología basada en pensar en el problema o en la oportunidad, o basado en el design thinking, en el diseño centrado en el usuario, y cómo podemos empezar a esbozar algunas soluciones. Hay metaversos que hemos desarrollado que han iniciado en una fase uno. Una pequeña fase uno es un lobby. Y vamos a testearlo. ¿Qué sucede cuando entramos todos a un lobby e interactuamos? ¿Será que las personas sí se conectan? ¿Será que de pronto es muy pesado? Hay muchos polígonos, hay mucha información. ¿Será que es muy poca? Le puedo colocar un audio, pero si le coloco un audio puede ser de inteligencia artificial grabado con alguna herramienta, o es un audio que yo grabo y hay una avatar de ideación inicial, entender el dolorcito, el problema, la oportunidad es súper importante.
empezar a identificar soluciones. Los metaversos que hemos desarrollado han pasado por esos procesos. Este en particular, también, donde incluso llegamos a pensarnos cuál podría ser una de las mejores plazas. Hemos hecho algunos testeos, sabemos que hay cosas por mejorar, evidentemente, y este es uno de esos también testeos importantes. Algo importante, no tenemos ese primer producto viable o esa fase o esa tajada verde, es echarla a andar, ¿no? Es salir o testearla, medir, escuchar en este caso de nuevo. Dejo abierto el canal para que ustedes también nos puedan compartir por cualquier medio cómo les pareció la experiencia y qué podemos mejorar, porque sé que para algunos les va a costar un poco al ser, no sé, la primera vez. Y algo importante, siempre ir escuchando y cómo ir transformando. Algo súper relevante de herramientas de este tipo es que son actualizables. Esto no se queda dormido, congelado en el tiempo. Esto puede mejorar si al día de mañana, ahorita vamos a ver un poco la estructura de cómo está conformado nuestro metaverso. Si al día de mañana queremos agregar, claro, alguna sala, algún elemento, alguna información, lo podemos hacer sin problema, que justamente eso se trata, con espacios virtuales que pueden actualizar. Unos pantallazos de cuál fue el proceso de co-creación. Esto lo hicimos en paralelo a los proyectos que tenemos para clientes externos. Nos costó un poco en términos temporales. Lo que hicimos fue hacer un levantamiento de necesidades o de expectativas o requisitos que tenía cada área. Mi está conformada por 3 áreas. Un poco levantamiento de qué necesitábamos, qué queríamos, cómo no lo imaginábamos. Un pequeño ejercicio de ideación, bocetación. Estéticamente queremos que se parezca a qué, obviamente que se parezca a Nibrona, pero en términos futuristas, en términos, cómo queremos que se vea. Entonces hay un proceso de hacemos con todos los procesos, pues obviamente empiezan a tomar una formita en términos visuales, en términos estéticos, en términos tridimensionales, hasta llegar a donde estamos hoy. Importante temas de, bueno, ¿y qué queremos generar, qué queremos comunicar? Y entonces el tema de luces, la arquitectura, los espacios y por dónde caminamos y a dónde queremos ir. Ya vamos a hacer el recorrido. 5 minutitos y ya nos vamos a recorrer todos los espacios. Y así fuimos co-creando un poco, ya se van a dar cuenta cómo todas estas ideas fueron materializadas en nuestro metaverso, en términos creativos, en términos conceptuales, en términos narrativos y demás. Y por último, contarles un poco cómo está conformado nuestro metaverso. Nuestro metaverso en este momento tiene estos 4 grandes espacios. Digamos que vamos a recorrerlos ahorita, sin embargo, también si ustedes ingresan posteriormente a este espacio, se van a dar cuenta hacia la dirección donde yo estoy viendo en este momento, o sea, hacia la parte del fondo del auditorio. Cuando entran, hay una serie de portales, cada portal nos lleva a un lugar distinto. Entonces tenemos el auditorio, que es donde estamos ubicados, tenemos un espacio de coworking, unas oficinas, donde allí hemos hecho algunas pruebas. Esto que debe potenciarse, debe alivianarse un poco en términos de cantidad de información, hace parte del proceso. Tenemos un showroom, seguramente con algunos de ustedes con quienes nos conectemos en futuras reuniones, nos vamos a dar cuenta de nuestro showroom, que hace parte un poco de narrar esa experiencia que tenemos en diferentes proyectos, pero narrada dentro del metaverso y unos espacios pequeños de co-creación. Las salas de co-creación para pocas personas, donde nos conectamos o donde nos podemos conectar, donde podemos charlar y demás. Bueno, de entrada, de nuevo, gracias por estar acá, por estar presentes. Espero que la información que hasta el momento les he compartido pues haya ayudado o esté ayudando a resolver algunas dudas, pueda ser información que ustedes analicen también para estas ideas que muchos de ustedes tienen, porque he podido hablar con ustedes, a tomar ciertas decisiones. Y ahora los invito y las invito a que vayamos a recorrer los espacios. Quienes ya ingresaron y se les ha dificultado un poco desplazarse, pues sabemos que tenemos dentro de, si estamos desde un
visor de realidad virtual, tenemos dos joysticks con los gatillos, podemos empezar a hacer un tema de desplazamiento. Si estamos desde un computador, tenemos las teclas WASD o las flechitas que nos permiten dirigirnos hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, y el mouse que nos permite mover nuestra mirada. Si estamos desde el celular, pues es un poco complejo en términos del tamaño, pero es sencillo en términos de desplazamiento, porque es como si estamos jugando un videojuego donde tenemos allí un par de joysticks y nos podemos mover y deslizar y mover nuestro rostro. Entonces, bueno, de entrada, antes de irnos hacia a dar este tour por nuestro metaverso, siempre la invitación a que co-creemos todos juntos en una sola neurona. Creo que ese es uno de nuestros eslogans y frases, mantras, ¿no? Incluso me atrevería a hacer uno de nuestros mantras importantes. Si siguen teniendo alguna duda respecto al metaverso, que seguro las hay, nos pueden contactar a esa línea telefónica, que incluso por allí se nos está haciendo el favor de compartir. Estas memorias con toda esta información súper valiosa les va a llegar a sus correos electrónicos para que puedan datearse, e incluso una pequeña grabación de este evento para que podamos luego hacer un repaso. Si me siguen, síganme los buenos. Podríamos ir a los diferentes espacios. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir un momento. Vamos a ver que donde yo me ubico en este momento, voy a saltar por allí para que me vean. Entonces tenemos 4 espacios que yo les comentaba un poco ahorita. Tenemos un showroom, tenemos unas oficinas, tenemos una sala de reuniones, tenemos el auditorio donde nos encontramos en este momento, y tenemos un sitio web. Como les decía, para nosotros esto hace parte de otro canal adicional a nuestra estrategia de comunicación externa, nuestra estrategia de marketing y demás. Y pues nada, hagamos el recorrido. Quienes me quieran seguir, bienvenidos. Quienes no y quieran entrar a otro espacio, se trata de que tengamos este momento para movernos por donde deseemos. Yo por lo menos voy a ir al showroom. En cada uno de los espacios hay algún nivel que estará guiándoles. Hola Camilo, bienvenido. Bueno, es un espacio interesante porque nos obliga a tener un poco de habilidad motriz, de agilidad y de reacción rápida. Están ingresando, poco a poco están ingresando. Entonces, como les decía, es un poco de habilidad, de agilidad. Al final de todas estas islas flotantes, de estas superficies flotantes, van a encontrar algunos de nuestros proyectos que hemos desarrollado con estas diferentes tecnologías que ustedes pueden ver con esta información que está allí en estas microcápsulas. Aparece en esta superficie y oprimes la letra F, te aparece la información sobre el proyecto. Una pequeña descripción, un enlace a poder explorar la herramienta, e incluso un pequeño video. Este proyecto lo desarrollamos con el colombiano. Un proyecto de curación muy interesante basado en gamificación, en videojuegos.
De manera libre pueden visitar a cada uno de los espacios, cada uno de los proyectos. Amigo, dime.